Ok, muy buenas tardes. Los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales. En este tercer tema complementario del programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado, que tiene como título Casos prácticos, admisión, evaluación y calificación de ofertas. Le damos la bienvenida a todos ustedes, los que se han registrado en la plataforma de GoToWebinar y a los que nos están siguiendo por Facebook y YouTube Live. También les damos la bienvenida, recordando que solamente tienen acceso a las consultas en el seminario los que se han registrado en la plataforma de GoToWebinar. Asimismo, solamente van a recibir el certificado digital los que se han registrado en esta plataforma. Los que están participando a través de Facebook y YouTube solo tendrán acceso al audio y al video, pero no podrán formular consultas ni recibirán el certificado digital que emite la plataforma que utilizamos nosotros. Pueden, en el siguiente seminario de la próxima semana, pueden registrarse en la plataforma de GoToWebinar para tener acceso a estos dos aspectos que ustedes no lo tienen por ahora. Entonces, le decíamos que estamos en el tercer tema complementario. Ya hemos dictado los 12 temas principales que estamos viendo en pantalla. La semana pasada, como tema complementario, dictamos casos prácticos, el recurso de apelación. Hoy día estamos con casos prácticos, admisión, evaluación y calificación de ofertas. La próxima semana vamos a dictar errores frecuentes en las contrataciones con el Estado. De igual manera, jueves a las 6 de la tarde. El próximo jueves a las 6 de la tarde vamos a dictar este seminario. Están todos cordialmente invitados, recordando que los que participan en la plataforma de GoToWebinar reciben el certificado. Y así vamos a ir desarrollando los siguientes temas que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos dictado anteriormente como tema número 8 de los temas principales, el tema admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, ¿no? Y el tema del día de hoy es casos prácticos. O sea, vamos a hacer inicialmente un breve resumen de lo que pusimos en aquella ocasión y luego vamos a pasar a analizar con ustedes muy rápidamente algunas resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado que nos pueden dar una idea, ¿no? De cómo se realizan estas fases de la admisión, de la evaluación y de la calificación de las ofertas y cuál es el criterio interpretativo de este colegiado del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Para que nosotros tengamos, pues, nos vayamos formando de criterios, ¿no? A efectos de poder determinar si de repente la no admisión de la oferta que ustedes han presentado está debidamente motivada la decisión del comité de selección o de repente ha sido una decisión de no admitir su oferta de manera errada, ¿no? O si es que la evaluación está bien hecha, o si es que la calificación o la no calificación de oferta también están debidamente sustentadas o no, ¿no? Porque nosotros en el proceso de la contratación pública, ¿no? Avanzamos, ¿no? Revisamos el SEACE, identificamos el proceso al cual nos vamos a presentar, hacemos el análisis de las bases, presentamos consultas y observaciones, ¿no? Elaboramos nuestra oferta, presentamos nuestra oferta y luego de que la hemos presentado, tenemos que esperar los resultados, ¿no? de estas acciones que tiene que desarrollar el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones respecto a la admisión de las ofertas, a la evaluación de las ofertas y a la calificación de las ofertas, recordándoles que el orden puede variar dependiendo el tipo de procedimiento de selección, ¿no? Entonces, en la etapa de admisión de ofertas, lo que se hace es una verificación, ¿no? El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones va a verificar si la oferta no cumple y responde a las características y o requisitos funcionales respecto a las especificaciones técnicas para el caso de bienes, término de referencia para el caso de servicios o al expediente técnico de obra cuando se trata de una ejecución de obras. No, hay una verificación de documentos de presentación obligatoria que nos van a solicitar y adicionalmente se hace una verificación de que se cumpla con las características, los requisitos funcionales y las condiciones de aquello que se va a contratar, que también está estipulado en la base, ¿no? O sea, hay dos cosas que tiene que revisarse a efectos de determinar si una oferta es o no admitida. Eso es lo que se hace en esta fase, ¿no? Entonces,
se hace una verificación de documentos requeridos en las bases conforme a lo que establece el artículo 52 del reglamento. Se, se verifica que se cumplan con las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico de obras y que estén debidamente acreditados conforme se solicitan en las bases. Y en el caso de obras se hace una verificación del límite mínimo y máximo de valor referencial. En las bases del procedimiento de selección, en el capítulo 2 de la sección específica, ¿no? Recordando que las bases tienen dos secciones, una sección general y una sección específica. En la sección específica, en el numeral 2.2111, encontramos una sección que dice documentos para la admisión de la oferta. O sea, ahí hay un listado de documentos que le van a solicitar a usted, que tiene que adjuntar en su oferta, ¿no? A efectos de que se determine si la oferta es admitida o no, ¿no? Acá su nombre es claro, documentos para la admisión de la oferta. Lo que quiere decir que si yo no presento alguno de estos documentos, evidentemente mi oferta no va a ser admitida, ¿no? Y eso tiene la característica de ser documentos de presentación obligatoria, ¿no? Y entre estos documentos puede estar pues, la declaración jurada de datos del postor, el anexo número 1, la acreditación de quien suscribe la oferta, la vigencia de poderes o la promesa formal de consorcio, la declaración jurada de acuerdo al artículo, al literal B del artículo 52, el anexo 2, declaración jurada que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según corresponda, que es el anexo número 3, carta de compromiso del personal clave, esto es para consultorías en general, promesa formal de consorcio con firma legalizada y el monto de la oferta y el detalle. O sea, estos documentos están listados acá, ¿no? Y estas bases tienen una nota más abajo, ustedes pueden encontrar una nota que dice que el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones no puede solicitar ningún documento que no haya sido consignado en esta sección. O sea, supongamos que a usted no admitan su oferta, ¿no? Porque no presentó una declaración jurada y ustedes revisan en esta sesión que esa declaración jurada o un certificado de repente no estaba en este listado, esa decisión no está, no es correcta, es ilegal. Porque a usted solamente le pueden pedir todo aquello que haya sido consignado en esta sección a efectos de determinar la admisión de las ofertas. ¿Ok? Entonces, respecto, por ejemplo, vamos a ver algunas resoluciones de tribunal en este caso. Vamos a ver tres casos muy parecidos con resultados diferentes respecto al anexo número 3. El anexo número 3 es aquel a través del cual el participante o el postor declara que cumple con las especificaciones técnicas para el caso de bienes, ¿no? Y en esta sección, en las propias bases, en las bases estándar que ha aprobado el OCE, señala que si la entidad considera que adicionalmente a esta declaración jurada debe presentarse algunos otros documentos para acreditar que se cumplen con estas especificaciones técnicas, debe de consignarlo, o sea, debe decir, o sea, debe estar el anexo número 3 y aparte, más abajo debe decir, preséntame el certificado tal, preséntame el catálogo, preséntame el folleto, todo debe estar claro. Y eso está en las bases lo dicen. Dice, consignar la documentación adicional que el postor debe presentar, tales como autorizaciones, folletos, instructivos. Acá está claro, las bases lo están indicando. La entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las carencias, o sea, tiene que haber ahí dos cosas. Preséntame este documento, ¿no? Para acreditar esto. O sea, para acreditar, por ejemplo, la dureza del material, preséntame un certificado tal para acreditar la dureza, ¿no? O preséntame un folleto, un catálogo para acreditar que cumples con la medida, el peso, el color, no sé, etcétera, etcétera, de lo que se esté solicitando. O sea, tiene que estar claramente registrado en las bases esa información. Eso es lo que señala. Entonces, vamos a ver tres casos respecto a esto. El primero de ellos es que se determinó la no admisión de la oferta, ¿no? Porque se indicaba que no se había acreditado las especificaciones técnicas referidas a que el producto es hipoalergénico y que cuenta con sellado de compresión, o sea, una característica técnica, decía el comité de selección, ¿no? Que no
que no ha sido acreditada, a criterio del comité, ¿no? Debería acreditarse con un documento adicional. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que en estas bases no se solicitó como un documento de presentación obligatoria algún otro documento adicional al anexo número 3. O sea, solamente se pedía el anexo número 3 y no se había indicado nada. Oye, para acreditar el hipoalergénico, esto u otra característica, deberás presentar pues un certificado, una constancia, la ficha técnica del producto, el folleto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá el comité descalificó la oferta del postor porque decía, oye, no me has acreditado que tu producto cumple con esta característica. Pero el tribunal le dijo, oye, pero tú no has solicitado ningún documento adicional al anexo número 3, así que con el anexo número 3 es suficiente. Tú no le puedes pedir nada más que el anexo número 3 porque tú no has señalado que adicionalmente debe presentarse catálogo, folletos o fichas. Entonces el tribunal, ¿no? Declaró fundada la apelación y dispuso que la oferta sea admitida, porque se había tenido por no admitida una oferta, ¿no? Por que se estaba requiriendo un documento que no había sido previsto en las bases. Este caso me parece que es al revés. Sí, acá en estas bases, por ejemplo, sí dice, ¿no? Declaración jurada, el anexo número 3, y luego dice presentar ficha técnica o folleto o instructivo o catálogo emitido por el que sustenten los solicitados en las especificaciones técnicas. O sea, acá se pedía el anexo número 3 y la ficha técnica. Y cuando se revisa la oferta del postor, ¿no? Se dan cuenta que en el catálogo o ficha técnica que se había presentado, no se hacía mención a los rangos de temperatura de operación y humedad de los bienes ofertados. O sea, había una característica técnica o una especificación técnica que en los documentos presentados por el postor no estaba siendo acreditada. Y las bases habían sido bien claras en decir, no va a ser suficiente el anexo número 3. Adicionalmente al anexo número 3, tienes que presentarme ficha técnica, folleto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, sí el tribunal no confirmó la descalificación de la oferta del postor. Y esto otro tercer caso de lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? Que al momento de la absolución de las consultas y observaciones, se señaló, el área usuaria señaló que debería presentarse catálogos o fichas técnicas del fabricante que acredite las características del bien, pero cuando se integran las bases, ¿no? En la sección esta, luego del anexo número 3, como hemos visto en el ejemplo anterior, no se había puesto que tenía que presentarse catálogos o folletos, solamente se dejó el anexo número 3. Entonces el tribunal, cuando esto va en apelación, ¿no? El tribunal dice, oye, pero tus bases tienen un error, porque al absorber las consultas, el área usuaria, que es la encargada de la determinación de la necesidad y las características de lo que se va a contratar, dice adicionalmente al anexo número 3, tienen que presentar catálogos, folletos, y eso no se ha trasladado a las bases integradas, entonces se ha constituido en un vicio del procedimiento de selección, ¿no? Al no haber hecho caso a lo que se contestó en la consulta número 8, ¿no? Entonces el tribunal determinó la nulidad del procedimiento de selección a efectos de que se retrotraiga a la etapa de absolución de consultas e integración de bases y se integren las bases debidamente. Ok, este caso es de una indebida no admisión de las ofertas. En este caso, se tuvo por no admitida la oferta de un postor porque a criterio del comité de selección, ¿no? Señaló que el certificado de dijeza de los productos que estaba ofreciendo el postor no estaban a su nombre, ¿no? Estaban a nombre de un tercero. Entonces el comité de selección dijo, oye, el certificado de dijeza que me estás presentando no está a tu nombre, por lo tanto no admito tu oferta. Se van en apelación y el Tribunal de Constituciones del Estado revisa el caso y señala que no existe en la normativa ni existe en las bases del procedimiento de selección alguna obligación respecto a que el certificado de dijeza de los productos ofrecidos deban de estar a nombre del postor. Y en este caso, el tribunal
dispuso la admisión de la oferta porque había sido tenida por no admitida de manera indebida. Este otro caso, también no se admitió una oferta porque en el anexo número 5, en la oferta del precio, ¿no? El postor había consignado el signo monetario del nuevo sol, el signo anterior que tiene un punto, o sea, es la S, la diagonal y un punto, ese es el signo de nuevo sol. Entonces el comité descalificó una oferta por ese motivo, ¿no? Porque la oferta debió ser presentada en soles, que es la S, y una diagonal sin el punto, ¿no? Pero el tribunal, cuando esto va en apelación, revisa el caso, dice, oye, pero la ley 3381 señala que cualquier referencia a partir de la emisión de esta ley del nuevo sol se entiende que se trata de sol, ¿no? Por lo tanto, el tribunal dispuso que la oferta sea admitida porque había sido considerada no admitida de manera indebida. Este otro caso es una contradicción en la oferta y de esto, acuérdense de esto, que el tribunal en muchas resoluciones señala que una oferta cuando es profusa, difusa, confusa o incongruente imposibilita al comité de selección la determinación fehaciente de su alcance, ¿no? Y que no es función del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones, no es función de ellos interpretar el alcance de la oferta, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones. O sea, ellos van a revisar, ¿no?, de manera objetiva lo que usted está presentando sin interpretar, sin tratar de entender. Por eso yo a veces cuando algún cliente me dice, oye, me envías oferta para revisarla, ¿no? Yo a veces le hago preguntas, ¿no? Y le digo, oye, a ver, explícame qué has querido decir con esto. Porque ustedes, como conocen su sector, como conocen pues su empresa, ¿no? Entienden, ¿no? Ustedes presentan documentos en su oferta, pero ustedes la entienden. Pero no se trata de que ustedes la entiendan, se trata de que quien la va a revisar entienda su oferta. Por eso que ustedes tienen que darle, ¿no? Colocar en su oferta, ¿no?, información suficiente, clara, precisa y que no sea abundante, ¿no?, que permita que se conozca realmente qué es lo que usted quiere decir. Repito, usted puede saberlo, usted puede entenderlo, pero usted debe pensar que lo van a revisar un tercero y que esos terceros, ¿no?, muchas veces lo que quieren es que usted no gane. Entonces, si yo le doy motivos para que no entiendan mi oferta, evidentemente la van a tener por no admitida, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el folio 57 de la oferta, se decía que el equipo ofertado cuenta con una autonomía en promedio de 4 horas, ¿no? En promedio, pero si es promedio, ¿no?, las bases pedían que tenga 4 horas o mayor. Pero si yo digo en promedio, promedio puede ser 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2 en promedio, ¿no? Entonces, ese término de promedio no es claro, no es preciso, no es objetivo, ¿no? Es bastante subjetivo. Y aparte que en esa oferta, en otro folio, en el folio 35, se decía que la duración de la batería era de 3.6 horas. Entonces, no se cumplía con las 4 horas de lo que se estaba pidiendo, ¿no? Había una información un poco difusa, ¿no? Promedio es difuso, no es claro. Y aparte, en un lado digo 4 y en otro lado digo 3.6, ¿no? Y tengo como una especie de contradicción ahí, y que aparte que este 3.6 no cumple con lo que se pide, que es 4 horas o mayor, ¿no? Entonces, por eso, yo también muchas veces recomiendo de que no pongamos documentos en nuestras ofertas que no nos han pedido. O sea, no piensen que por mayor peso, que por mayor hojas que ustedes pongan en su oferta, ¿no?, van a tener mejor puntos o algo. No, no. Presenten lo necesario, suficiente y que esté claro, que permita que la oferta sea entendida, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere decir? Este otro caso señala, la elaboración de las ofertas presentadas por los profesores debe realizarse de forma integral o conjunta, ¿no? Entonces, en este caso,
igual hay una incongruencia porque en un lado, en el anexo número 4, el postor indica que el plazo de entrega será de 15 días calendarios, pero en otro extremo de la oferta, en una declaración jurada, en el folio 49, señaló que el plazo será de 25 días. O sea, que hay una contradicción. En un lado digo, oye, voy a entregar en 15 días, pero en otro lado digo, no, voy a entregar en 25 días. Entonces, ¿cuál es el real alcance de tu oferta? ¿Vas a entregar en 15 o vas a entregar en 25? Y esto no es subsanable, ¿no? Eso no permite la subsanación, porque si se permite la subsanación, la oferta va a ser corregida, ¿no? De una oferta que no tiene que ser admitida, va a ser admitida. Entonces, esto no se permite subsanar, por si acaso. ¿Ok? Entonces, nuestras ofertas tienen que ser claras. Y siempre, si yo voy a poner un documento que no me han solicitado, tengo que tener cuidado de que en ese documento que no me han solicitado no exista contradicción respecto a otro extremo de mi oferta, porque una oferta contradictoria no va a ser admitida, como en este caso que le estamos mencionando. Respecto a la evaluación, ¿no? En la etapa de evaluación, o sea, una vez que las ofertas han sido admitidas, ¿no? Lo que se va a hacer ahora es otorgarle puntajes. Y en el capítulo 4 de las bases del procedimiento de selección, en el capítulo 4 de la sección específica, ¿no? Se detalla la forma como se va a evaluar las ofertas. En muchos casos, en la actualidad, solamente se está evaluando el precio con 100 puntos, pero puede suceder que existan otros casos donde hay otros factores, como el plazo de entrega, como la garantía, como mejoras a los términos de referencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podría haber otros factores de evaluación, ¿no? Y eso depende también, pues, si se trata de bienes, servicios, si es licitación pública, concurso público, ¿no? Eso puede cambiar, ¿no? O sea, se hace una evaluación sobre 100 puntos en bienes, servicios en general y obras, y cuando se trata de consultorías en general y consultoría de obras, se evalúa la oferta técnica sobre 100 puntos, la oferta económica sobre 100 puntos y se establece unos criterios de ponderación, ¿no? Eso es para el caso de las consultorías, ya sea en general o consultoría de obras, ¿no? Pero eso es lo que se hace para la asignación de puntajes, que lo hemos visto ya en la evaluación. Y eso está, repito, en el capítulo 4, ¿no? Las bases estándar aprobadas por el OCE, ¿no? Ahí señalan, pues, el precio, que es un factor de evaluación obligatorio, y adicionalmente pueden, lo señala así las bases, ¿no? Pueden incluirse a gastar. Se pueden consignar lo siguiente, o sea, que es facultativo. La entidad puede determinar otros tipos de factores, que pueden ser, pues, plazo de la prestación, sostenibilidad ambiental, protección social y desarrollo humano, integridad en la contratación pública, garantía comercial, capacitación al personal de la entidad, mejoras a los términos de referencia y sistema de gestión de calidad, ¿no? Son algunos de los factores que, dependiendo del tipo de procedimiento de selección y el objeto, pueden ir cambiando en función a lo que establezcan las bases estándar. Nuevamente les recuerdo que estamos con bases estándar aprobadas por el OCE y que una entidad pública tiene que hacer uso obligatorio de esas bases estándar. Por eso que es muy importante que ustedes hagan una verificación. Estas son las bases de mi procedimiento de selección y estas son las bases estándar aprobadas por el OCE para ver si la entidad está cumpliendo con las disposiciones de estas bases estándar, ¿no? Y al momento de evaluar las ofertas pueden presentarse situaciones como aplicación de bonificaciones, ¿no? Por ejemplo, la de colindancia o la de MIPES, ¿no? Ahora tenemos dos bonificaciones, la de colindancia y la de MIPES, o puede haber también un, eh, un tratamiento respecto a los desempates, ¿no? El desempate, ya sea para licitaciones públicas, concursos públicos, bienes, está normado, ¿no? En esta parte, si hay varias ofertas que empatan con el mismo puntaje, hay criterios de desempate, que es lo que ya hemos visto en el seminario anterior, el seminario número 8 de los temas principales, y no lo vamos a repetir ahora, pero para que tengamos el concepto, ¿no? En esta fase de evaluación se asignan los puntajes, hay bonificaciones y también puede suceder que si hay ofertas que empaten, estas se desarrollen en un desempate que está normado, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora algunos casos prácticos de estos referidos en el tribunal respecto a la evaluación de las ofertas, ¿no? Y en este caso es de una consultoría
que se evaluaba la metodología propuesta y decía que se va a evaluar en función a la metodología propuesta por el postor para la supervisión que se estaba solicitando, ¿no? Entonces le decía al postor, oye, preséntame tu metodología, cómo vas a desarrollar la supervisión. Y en los términos de referencia, ¿no? Se habían incluido algunos, algunas actividades, ¿no? Y algunos cargos o personal que iba a desarrollar esas actividades. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? El postor, como era un postor extranjero, ¿no? Identificó un cargo con una denominación diferente, ¿no? O sea, en lugar de supervisor, ¿no? Por ejemplo, había puesto controlador, ¿no? Y por ese motivo lo descalificaron. Entonces el tribunal dice, oye, pero tú estás evaluando una metodología propuesta, ¿no? Y el hecho de que este proveedor que es extranjero haya utilizado o haya identificado un cargo con una denominación diferente, no altera la metodología, ¿no? Y aparte que cuando desarrollamos, pues, el personal clave, él había ofertado el personal clave de la manera correcta, ¿no? Tal como estaba, sino que solamente en la metodología que había propuesto, había identificado un cargo con una denominación diferente. Entonces el tribunal le dijo que la decisión de no otorgarle el puntaje a esta metodología propuesta había sido de manera errada y enmendó la calificación, la evaluación, perdón, a este postor. Ahora, en esta fase de la evaluación de las ofertas, también puede suceder lo que hemos visto también en esa ocasión respecto al artículo 68 sobre el rechazo de las ofertas. Y nosotros le decíamos, ¿no?, que el artículo 68 del reglamento señala que si el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, cuando determina que una oferta se encuentra sustancialmente, lo dice así el reglamento, ¿eh? Cuando una oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado, no dice 10% menos, 20% menos, 30%, o sea que es un criterio del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones determinar cuándo para ellos una oferta está sustancialmente, ¿no?, por debajo del valor estimado. Entonces, si consideran que está sustancialmente por valor estimado o consideran que no se ha incorporado alguna de las prestaciones requeridas en alguna de estas dos situaciones, ¿no?, se solicita al postor, ¿no?, los elementos constitutivos de su oferta a fin de verificar que la oferta está debidamente sustentada y que se ha considerado todos los aspectos que están en las bases del procedimiento de selección, ¿no? Se hace esa evaluación y si el comité de selección determina que de repente hay una actividad, ¿no?, o una partida que no está debidamente presupuestada o que no ha sido considerada, determina el rechazo de la oferta. En este caso, ¿qué sucedió? Que el comité de selección le solicita al postor los elementos constitutivos de su oferta y le da plazo de 2 días para que los presente, y el postor no los presentó. No presentó los elementos constitutivos de su oferta, ¿no?, señalando que ellos consideraban que su oferta cumplía con todo lo que estaba en la base. Entonces, si la normativa señala, el artículo 68 señala, oye, es una facultad que tiene la entidad pública a través del comité de selección o a través del órgano encargado de las votaciones, solicitar los elementos constitutivos de la oferta y te dan plazo de 2 días para que tú lo presentes y tú no presentas, entonces estás incumpliendo la normativa y el comité de selección o el órgano encargado de las votaciones no tienen la información a efectos de determinar si es que tu oferta ha sido elaborada de una manera correcta. O sea, en este caso, ¿no?, que es algo obligatorio, señala el tribunal, no, esto es obligatorio, o sea, te piden, tú tienes que contestar y sustentar los elementos constitutivos de su oferta. Entonces, como no lo hizo el postor, la oferta fue rechazada. En este otro caso, se estaba evaluando, otorgando puntaje a la capacitación ofrecida. Y cuando se habla del factor de evaluación capacitación ofrecida, se supone que es una capacitación a los trabajadores o servidores o funcionarios de la entidad pública. No es una capacitación al personal de la empresa, sino esa capacitación tiene que ser ofrecida para el personal de la empresa en temas vinculados al objeto de la contratación.
y se asigna puntajes en función a la cantidad de horas lectivas de capacitación que ofrece el postor. ¿No? Eso señala las bases estándar. Y las bases del procedimiento de selección, de este procedimiento de selección, también señalaban eso, ¿no? Que se iba a entregar puntajes, ¿no? En función a las horas ofrecidas de capacitación. Y en este caso, el postor había ofrecido la capacitación, pero no precisó la cantidad de horas que estaba ofreciendo, ¿no? La base decía, oye, si me ofreces entre 4 y 6 horas, tantos puntos. Si me ofreces entre 7 y 10 horas, tantos puntos. ¿No? O sea, estaba establecido ahí el puntaje, pero como el comité no tenía información, porque no lo puso el postor, de cuántas horas estaba ofreciendo, no había forma de cómo otorgarle puntaje al postor, ¿no? Eso fue lo que pasó en este caso. Y este otro caso, se estaba otorgando puntaje al personal propuesto, al personal que estaba siendo ofrecido como jefe de proyectos. Y ¿no? Como se iba a asignar puntajes en función a los años de experiencia, ¿no? Se estaba pidiendo entre 2 años o más, ¿no? Y en el contrato, en los documentos que presenta el postor, ¿no? En una parte dice que en el contrato de trabajo que presenta, dice que era un contrato por 6 meses, pero en la conformidad a este contrato, ¿no? Se señala que era por 2 años, ¿no? Entonces, en el contrato dice 6 meses y en la conformidad dice 2 años, ¿no? Entonces, el comité de selección le dice, oye, acá hay una contradicción, ¿no? Tu contrato dice 6 meses y tu conformidad dice 2 años. Y el comité le dijo, subsáname, ¿no? Subsanaron y admitió y le otorgó el puntaje al postor, ¿no? Cuando va al tribunal, el tribunal lo primero que dice, oye, esto no, en primer lugar, no se puede subsanar. No se puede subsanar porque si tú permites subsanar, estás alterando la oferta del postor. O sea, esto no es un error material o formal, ¿no? Sino es un error evidente, no es ni material ni formal, puede ser subsanado. Y en segundo lugar, toda vez de que en el contrato dice un periodo de tiempo y la conformidad es otro periodo de tiempo, y el contrato no señala que ese plazo podrá ampliarse. Si el contrato dice 6 meses y podrá ampliarse, la conformidad puede ser por un año, pero el contrato estaba establecido solamente para 6 meses y la conformidad era de 2 años. Entonces el tribunal señaló que existe contradicción en estos documentos, por lo tanto, esa información, esos documentos que han presentado para acreditar la experiencia del postor no son validados, ¿no? Porque, repito, había contradicción en los documentos presentados. Ok, entonces eso respecto a la evaluación de las ofertas. Y la tercera actuación que se hace, primero se admiten las ofertas, luego las ofertas se evalúan y luego se califican las ofertas, ¿no? Entonces, las ofertas que han ocupado el primer y segundo lugar para el caso de bienes y servicios y hasta el cuarto lugar para el caso de ejecución de obras, ¿no? Son calificadas. Y para ello, lo que se hace es una verificación para determinar si la oferta cumple con los requisitos de calificación que se solicitan en la oferta, ¿no? En consultoría dice que se califica a todos los postores cuya oferta ha sido admitida, en bienes y servicios al primer y el segundo lugar, y en obras del primer al cuarto lugar, ¿no? Esas son las ofertas que se califican. Y eso está consignado en el numeral 3.2 del capítulo 3 de la sesión específica. Allí nos hablan las bases y las bases contienen cuáles son los requisitos de calificación que se van a utilizar en un determinado procedimiento de selección, ¿no? Entre ellos pueden ser la capacidad legal, la capacidad técnica y profesional, la experiencia del postor en la especialidad y la solvencia económica para el caso de licitaciones públicas. Cuando se habla de capacidad legal, se refiere a la habilitación, que es
una atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación. O sea, señala la actividad materia de contratación. Y yo he visto en algunos casos, por ejemplo, que como habilitación piden RNP, piden RUC o piden licencia de funcionamiento. No, esos documentos no tienen como finalidad determinar que el proveedor o el postor está autorizado para ejecutar una determinada actividad. Cuando se habla de habilitación, estamos hablando, ¿no?, de, por ejemplo, eh, registro para el control de bienes fiscalizados a cargo de la SUNAT o, o puede ser intermediación laboral, SUCAMEC, ¿no? O sea, algún documento que, que determine que el postor está habilitado, ¿no?, para poder ejercer la actividad objeto de la convocatoria. Para prestar el servicio de vigilancia, por ejemplo, se requiere contar con autorización de SUCAME y con autorización del Ministerio de Trabajo como empresa de intermediación laboral. Para limpieza pública, limpieza de ambientes también, ¿no? Se necesita autorización del Ministerio de Trabajo como empresa de intermediación laboral, ¿no? Para transportes se necesita autorización del Ministerio de Transportes, ¿no? Para transporte de combustibles se necesita autorización de OSINERMIN. O sea, hay ciertas actividades que requieren contar con una determinada autorización, DIGESA, DIGEMI, de repente, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de habilitación. Si yo en unas bases veo que me están pidiendo como habilitación el RNP o la promesa formal de consorcio, que también he visto que a veces ponen acá, o la vigencia de poderes, ¿no?, o el RUC o la licencia de funcionamiento, ustedes deben observar, porque esos documentos no califican conforme a la definición dada en la opinión número 186-2016 de la Dirección Técnica Normativa del OCE. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Cuando hablamos de capacidad técnica y profesional, no se refiere a al equipamiento estratégico o de repente infraestructura, puede ser un ambiente, un local, ¿no? Y las calificaciones de los profesionales, la formación académica, la experiencia y alguna capacitación. Y la experiencia del postor en la especialidad, que eso, bueno, sí lo conocemos, ¿no?, que es respecto a los montos facturados debidamente acreditados. Y solvencia económica solamente es para el caso de licitaciones públicas en obras que se solicita pues una carta de línea de crédito por lo general, ¿no? Entonces, estos son los cuatro, perdón, requisitos que se pueden utilizar dependiendo del tipo de procedimiento de elección y depende que la entidad lo decida también, ¿no? Y cuando se trata de MIPES, por ejemplo, hubo una modificación con relación a la experiencia del postor en especialidad, que señala que cuando se trata de adjudicaciones simplificadas, ¿no?, para bienes y servicios en general, la regla general es que se puede solicitar hasta tres veces el valor estimado del procedimiento de selección como, como monto facturado. Esa es la regla general para todos, ¿no? Hasta tres veces el monto del valor estimado, y las bases deben establecer ese monto. O sea, las bases no deben decir tres veces el valor estimado, porque el valor estimado no se conoce. La base debe decir, se solicita 1.000.000 de soles, 100.000 soles, 300.000 soles, pero ese monto no debe superar, ¿no?, las tres veces el valor estimado. Y para el caso de MIPES, ese monto, en el caso de adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios en general, no puede ser mayor al 25% del valor estimado. O sea, si estamos en una adjudicación simplificada de bienes y servicios, tienen que haber dos montos. El monto para todos, que no puede ser más de tres veces el valor estimado, y el monto para MIPES, que no puede ser más del 25% del valor estimado. ¿Okay? Si ustedes ven unas bases de una adjudicación simplificada de bienes y servicios y solamente hay un monto, no han puesto el monto de las MIPES, usted tiene que observar, ¿no? Eso le pasó a un cliente hace poco, que solamente estaba consignado el monto para, en general para todos, pero no habían puesto el monto de las MIPES, que no debe ser más del 25% del valor estimado. Y en esta fase de admisión, evaluación y calificación de las ofertas, también pues hay un periodo para subsanación de las ofertas de aquellas omisiones o errores
¿no? Materiales que no alteren el contenido esencial de las ofertas, ¿no? Son varios supuestos de subsanación que ya también los hemos revisado en un seminario anterior. No los vamos a ver ahora por falta de tiempo, ¿no? Pero recuerden que esta subsanación se solicita a través del SEACE y también ustedes deben de subsanar sus ofertas a través del SEACE, ¿no? El rechazo de las ofertas ya lo vimos, que esto es en la fase de evaluación, ¿no? Y ustedes deben de utilizar, ¿no? Una lista de cotejos donde van verificando los documentos para la admisión de la oferta, los documentos para la evaluación de las ofertas y los documentos para la calificación de las ofertas, ¿no? O sea, van acá controlando los documentos que tienen que presentar, ¿no? Quién es el responsable de entregar ese documento, en qué fecha tienen que entregarle, para que de esa manera trabajemos un poco más ordenados, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos casos que se han visto en el tribunal respecto a la calificación de las ofertas. Entonces, para el caso de consultoría de obras y para el caso de ejecución de obras, ¿no? El numeral 49.3 del artículo 49 de la ley, del reglamento, perdón, concordante con el 139.1 y 139, señala que la capacidad técnica y profesional está integrada por equipamiento estratégico y la calificación del personal clave y la experiencia del personal clave también, ¿no? Se acreditan durante la etapa del perfeccionamiento del contrato. O sea, en el caso de consultorías de obras, ¿no? Y ejecución de obras, estos requisitos de calificación de capacidad técnica y profesional, ¿no? No se requieren en la oferta, sino el ganador de la buena pro tiene que acreditarlos cuando va a suscribir el contrato, o sea, cuando le otorgan la buena pro y presenta los documentos para la suscripción del contrato, solamente el adjudicatario debe acreditar que cumple con estos requisitos de calificación que están establecidos en las bases, ¿no? En las bases dice requisitos de calificación, equipamiento estratégico, tal maquinaria, personal clave, ¿no? Tal formación académica, capacitación y experiencia, ¿no? Pero en mi oferta yo no estoy obligado a presentar ningún documento que acredite que cumplo con estas calificaciones, porque eso va a ser requerido a la suscripción del contrato. O sea, en este caso, el comité de selección descalificó una oferta porque señaló que el postor no había indicado en su oferta, no había presentado la lista de equipamiento que estaba ofreciendo ni el personal clave. Y el tribunal dijo, oye, pero el numeral 49.3 y el 100 señalan que eso se acredita a la suscripción del contrato, ¿no? Y señala bien claro, considerando que las bases no exigen la presentación en la oferta de algún documento vinculado a la acreditación del equipamiento técnico y del personal propuesto, no se requiere listados ni cartas de compromiso, ¿no? Entonces acá a los postores se les estaba exigiendo, los habían descalificado porque no habían presentado el listado del equipamiento estratégico y el listado de personal. Y el tribunal dice, no, todo eso se va a acreditar a la suscripción del contrato. No, ni siquiera tú le puedes pedir un listado del equipamiento o un listado de los profesionales. Eso no está permitido. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, porque hay muchos comités de selección que lamentablemente, ya se los he dicho varias veces, ¿no? Descalifican las ofertas sin ningún motivo válido, ¿no? Este otro caso es acreditación del equipamiento estratégico de camionetas. Y acá este caso es interesante porque inclusive tiene un voto en discordia. Las salas del tribunal se componen por 3 vocales, un presidente y 2 vocales, ¿no? Y los resultados pueden ser por mayoría o por unanimidad, ¿no? Unanimidad es que todos están de acuerdo, o mayoría cuando 2 votan en un sentido y un tercero puede votar en un sentido diferente. Entonces, en este caso, se estaba pidiendo como equipamiento estratégico camionetas pick-up, 6 camionetas pick-up
que tenían que ser de tracción 4x4. Entonces, el postor presenta una carta de compromiso de alquiler de estas camionetas, ¿no? Señalando que una empresa X le iba a arrendar 6 camionetas pick-up doble cabina, pero no había señalado en esta carta de compromiso que estas camionetas son de tracción 4x4. Entonces, a criterio de dos vocales, ¿no? Señalaron que toda vez de que no se había indicado que estas camionetas eran 4x4, no se tenía por debidamente acreditado el equipamiento estratégico y fallaron por la descalificación de la oferta del postor. Pero un tercer vocal, el Víctor Villanueva, señaló que no era necesario que se consigne el 4x4 porque se tenía ya por entendido, porque las bases señalan que son por 4x4 y el postor está presentando una declaración jurada en el anexo número 3 donde señala que cumple, ¿no?, con lo solicitado en las bases, ¿no? El anexo número 3 señala que cumple con los términos de referencia y en esos términos de referencia se señala que es una camioneta 4x4. Entonces, como una oferta tiene que ser evaluada de manera integral, ¿no? Mi carta de compromiso dice, sí, me va a alquilar 6 camionetas pick-up, ¿no? Y se entiende que son 4x4 porque yo ya estoy presentando una declaración jurada donde señalo que cumplo con todo lo que me están pidiendo en la base, ¿no? Ese fue el criterio de un vocal, pero dos vocales fallaron en un sentido contrario. Entonces, por eso, esto, lo que yo les cuento es para que ustedes lo tengan como experiencia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un vocal que señala que puede obviarse el 4x4, la recomendación para ustedes es que las cartas de compromiso de alquiler o de venta sean claras y contengan toda la información que se está pidiendo. Si me piden camionetas pick-up 4x4 doble cabina, yo tengo que poner camionetas pick-up 4x4 doble cabina. Tiene que estar todo completo, porque si no me voy a ver en este riesgo, ¿no? Que voy a tener que apelar y de repente hay vocales que van a votar en un sentido y otro vocal puede votar en otro sentido, ¿no? Entonces acá ya hay un riesgo, ¿no? Entonces, nuestra oferta, repito, tiene que ser clara, objetiva, precisa, porque el comité de selección no está obligado a interpretarla, ni aclararla, ni precisarla, ni tampoco le van a usted permitir subsanar, ¿no?, esta omisión del 4x4 como en este caso. ¿Ok? Este otro caso, que es también de calificación de las ofertas, ¿no? Se estaba requiriendo que se acredite experiencia del postor en ventas de bienes iguales o similares, y la definición de bienes similares, o sea, los contratos que yo tenía que presentar respecto a los bienes similares, era hojuelas precocidas y sus mezclas fortificadas con vitaminas y minerales, líneas de productos precocidos que requieren cocción. ¿Ok? Entonces, esta es la definición de bienes similares: hojuelas precocidas y sus mezclas fortificadas con vitaminas y minerales. Entonces, el postor presenta un contrato para acreditar la experiencia, ¿no?, en ventas de hojuelas de avenas con quinoa y hojuela en general. Pero el contrato ni la conformidad señalaban que tienen el carácter de precocida, fortificada con vitaminas y minerales, tal como se señala acá, fortificadas con vitaminas y minerales y precocidos. O sea, no solamente eran hojuelas y mezclas, sino tenían que ser fortificadas con vitaminas y minerales y aparte precocidos. Entonces, como el contrato que está presentando este postor y la conformidad no señalan que los bienes ofrecidos, que los bienes que había vendido, ¿no?, eran precocidos y que tenían vitaminas, minerales, entonces el tribunal señala que ese contrato no debe de ser validado porque no se está acreditando de manera fehaciente, ¿no?, clara e indubitable, ¿no?, lo que se está solicitando. A mí me solicitan hojuelas precocidas y sus mezclas fortificadas con vitaminas, minerales y precocidos, entonces yo tengo que presentar eso, ¿no? Si no, solamente había presentado la venta de hojuelas de avena con quinoa y hojuelas en general. No decía precocidos ni decía fortificadas con mineral. Entonces, ese contrato no fue considerado por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
O sea, lo que les damos nosotros es para que tengamos criterio, ¿no? Cómo debemos de pensar. Este otro caso, que es para la contratación de una obra, una licitación pública, donde se estaba solicitando solvencia económica y se estaba pidiendo que se acredite la solvencia económica, ¿no? De un determinado monto, 7 millones de soles, más o menos, sí, línea de crédito de 7 millones de soles. Y se pide línea de crédito, ¿no? Entonces, este postor presentó una carta de línea de crédito, pero emitida por Secrex. Y Secrex es una empresa aseguradora. Si bien es cierto, Secrex está supervisada por la SBS, como señala, el objeto de Secrex no es otorgar créditos. El objeto de Secrex es emitir pólizas de seguro, ¿no? Asegurar a un siniestro, ¿no? Su objeto no es otorgar crédito, y lo que se está pidiendo es una línea de crédito. Por lo tanto, el tribunal, ¿no?, señaló que como Secrex no es una entidad financiera que otorga créditos, no puede emitir, o si lo ha hecho indebidamente, no puede emitir una carta, ¿no?, señalando que otorga una línea de créditos. Puede haber emitido una carta donde dice que su cliente, ¿no?, tiene una línea para pólizas de seguros o para pólizas de caución, para procedimientos de selección, pero no línea de crédito, porque lo que se pide exactamente en este caso era una línea de crédito por 7 millones de soles, ¿no? Entonces, en este caso, este documento presentado por el postor no fue considerado para calificación de la oferta en el requisito solvencia económica del postor de una licitación pública. Muy bien, esos son los casos que les hemos traído el día de hoy respecto a la admisión de las ofertas, la evaluación de las ofertas y la calificación de las ofertas, ¿no? Recomendaciones, revise las instrucciones, notas y advertencias de las bases, ¿no? Ya hemos visto que en las bases tienen notas como no, el comité no podrá solicitar un documento adicional a este. Estos requisitos son obligatorios, o sea, cuando dice debe es obligatorio. Estos requisitos son facultativos porque dice puede, ¿no? Cuando está la descripción de del requisito experiencia en especialidad, dice claramente, ¿no? Se acreditará con contrato, orden de servicio y su conformidad, o comprobantes de pago que con sello de cancelado o con documento emitido por entidad financiera. Ahí están las instrucciones claras, ¿no? O sea, hay que leer eso para que luego no haya sorpresas. Identifique y revise en las bases la documentación para la admisión de las ofertas, para la evaluación de las ofertas y para la calificación de las ofertas. Simule la evaluación de las ofertas. Revise la ley, el reglamento y las bases estándar. Eso siempre se los hemos dicho, ¿no? Yo tengo unas bases de un procedimiento de elección, ¿no? Y me bajo del CEASO o ya las tengo en mi computadora, las bases estándar aprobadas por el OCE de ese proceso y hago una comparación. Revise opiniones del OCE y resoluciones como hemos hecho ahora, ¿no? Para entender criterio, para saber cómo debe interpretarse, porque el tribunal es un colegiado, ¿no? Que interpreta la normativa, ¿no? Y ellos nos dicen cómo debe interpretarse, ¿no? Si se permite, si puede ser subsanado o no puede ser subsanado, si una oferta ha sido admitida o no admitida de manera correcta, ¿no? Si se está utilizando bien los conceptos de rechazo de oferta, ¿no? Todo eso. Entonces hay que revisar estos documentos y solicite el apoyo de profesionales especialistas, ¿no? Desde acá, la verdad que ayer me llamó un cliente, bueno, es un cliente eventual, no es un cliente del servicio de visita fácil que nosotros estamos a disposición de ellos en todo lo que se presente. Es un cliente que nos llama eventualmente y con mucha pena, ¿no? Se había presentado a dos procesos, uno de ellos de 4 millones de soles y otro de 10 millones de soles, y nos envía la información para ver si consideramos si había sido descalificada su oferta de manera debida y si se podía apelar, ¿no? Y lo que había pasado es que había presentado varios contratos y la norma señala contrato y conformidad. Y él presentó varios contratos, pero no presentó conformidad. Presenta contratos y presenta comprobante de pagos. Y juntos a los comprobantes de pago presenta la detracción y los depósitos. Entonces,
cuando uno hace una revisión de todo, en primer lugar, que la recomendación es que si yo tengo contrato, presento la conformidad, contrato y conformidad, presento menos documentos. Y él había presentado contratos, no presenta conformidad y presenta los comprobantes de pagos y en cada contrato eran como 10 o 12 contratos. Entonces había que revisar primero por cada comprobante de pago. Y lo que hay que hacer es revisar si el comprobante de pago te está acreditando que está cancelado, porque lo que a mí me piden es que acredite que esté cancelado. Entonces, un comprobante de pago, por ejemplo, de 1.000.000 de soles, ¿no? Puede tener la detracción, puede haber sido pagado no solamente en un solo pago, sino en varios pagos, y puede tener de repente una penalidad, o puede tener la retención del 10% de la garantía, si es una MIPE. Y eso es lo que había pasado, ¿no? Él presentó varios comprobantes, pero cuando uno sumaba la detracción y los depósitos, no cuadraba, ¿no? Los comprobantes de pago, un comprobante, por ejemplo, era de 1.000.000 de soles y en detracción y en el depósito que estaba presentando él del banco, sumaban 980.000, faltaban 20.000 soles. En otro, faltaba el monto de la detracción. Y lo que les decía yo, ¿no? El comité de selección no tiene la obligación de interpretar su oferta. Ellos tienen que leerla con certeza. Entonces, nosotros siempre hemos recomendado, ¿no? Que cuando uno va a presentar comprobante de pagos, ¿no? La normativa, el reglamento, las bases dicen con documentos que acrediten fehacientemente su cancelación. Entonces, si mi comprobante de pago es por 1.000.000 de soles y ese 1.000.000 de soles se explica con una detracción, con un depósito o varios depósitos, ¿no? Y con una retención del 10% y una penalidad, yo le explico todo eso al comité, ¿no? Y le digo, este comprobante de 1.000.000 se pagó de la siguiente manera. Detracción, número tal, acá está, y lo adjunto, tanto. Depósito bancario, acá está, y pongo el depósito bancario emitido por entidad financiera, no una copia del CIAF, como he visto en algunos casos, o no una copia de mis estados financieros, o de mi libro de bancos, o de caja, o un reporte de correo electrónico, no, tiene que ser un documento emitido por entidad financiera. Y luego, si ha habido detracción, si ha habido retención del fondo de la garantía de MIPE, ¿no? También le digo, me detuvieron el 10%, tanto, y acá está, y cuadra todo, y le explico, y en el contrato tiene que verse que efectivamente se solicitó o presento mi carta donde yo digo que me retengan el 10% cuando he suscrito el contrato, ¿no? Entonces, le explico claramente, ¿no? Cómo se ha cancelado cada comprobante de pago para que haya certeza que ha sido cancelado, porque si no va a suceder lo que le sucedió lamentablemente a este proveedor que nos llamó ayer en dos procesos, uno de 10 millones de soles y otro de 4 millones de soles, porque presentaba comprobantes de pago varios, ¿no? Pero que muchos de ellos no tenían toda la documentación suficiente, ni tampoco un cuadro explicativo que le permita al comité de selección determinar que los comprobantes de pagos habían sido cancelados en su totalidad, ¿no? Entonces, si uno sumaba los montos que sí estaban acreditados, o sea, la detracción y el depósito, sumabas y no llegaba a la experiencia mínima solicitada, ¿no? Entonces, son cosas que suceden. Muy bien, ese es el modelo de certificado que va a llegar mañana a los que nos están siguiendo por GoToWebinar, ¿no? Ya hemos dicho que los que nos siguen por YouTube y por Facebook no tienen acceso a este certificado, solamente los que se han registrado por GoToWebinar. Invitamos a la próxima semana a los que están en Facebook y YouTube que se registren en la plataforma de GoToWebinar, ¿no? Para poder acceder al certificado y a las preguntas que vamos a comenzar en unos minutos más adelante. Y estos certificados sí los emitimos nosotros, ¿no? Puede ser por cada seminario, 4 horas, por los 12 seminarios principales, por 48 horas, o por 120 horas lectivas, los que siguen los 12 seminarios principales, 6 webinars complementarios, y algunos casos que le vamos a enviar pueden solicitar estos certificados. El servicio de licita fácil que les hablaba yo son los proveedores que nos contratan en este servicio de licita fácil, que es por un pago fijo mensual. Se establece una tarifa para cada cliente, cobramos un monto fijo mensual, pero nosotros nos encargamos de todo, ¿no? De toda la asesoría en todas las fases, ¿no? En la fase de café para todos, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato. Por ejemplo, si este cliente que les digo yo que tuvo este problema, ¿no? Hubiera contratado este servicio de licita fácil,
¿no? El servicio incluye la revisión de la oferta del postor antes de su presentación. Entonces, el cliente nos envía a nosotros su oferta antes de que se presente y nosotros le hubiéramos dicho, oye, estos comprobantes no están sustentados. Este es por 1.000.000 de soles y solamente me estás presentando detracción y depósito que suman 800.000 soles. Te faltan 200.000 soles. Adjunta un documento o un cuadro explicativo para acreditar que ha sido cancelado en su totalidad, ¿no? O le hubiéramos dicho, ¿no? Oye, ¿por qué presentas tantos comprobantes de pago? Si tienes el contrato, pídele a tu cliente que te emite una conformidad y presentas el contrato y la conformidad y no tantos documentos que te están complicando la vida, ¿no? Y aparte, si él hubiera tenido este servicio de visita fácil, también está incluido el servicio de apelación, ¿no? O sea, por un pago fijo al mes, ¿no? También está incluido el servicio de apelación, ¿no? Independientemente del número de procesos al que se presente el cliente, ¿no? Y también incluye, pues, la asesoría en la etapa de ejecución del contrato. Muy bien, en pantalla nuestros datos de contactos, la página de compras estatales, donde publicamos todos los días noticias y artículos relacionados a las contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción. El servicio de visita fácil que les he hablado, acá está la información, los que quieran conocer más de este servicio. La información de los webinars, visitafacil.p/webinar, acá se publica la información cada semana de los webinars, a las 11 de la noche de hoy día va a cambiar con el webinar de la siguiente semana, que es errores frecuentes en las contrataciones con el Estado. Mi correo personal, el correo de denuncias, si alguien tiene información de alguna irregularidad, nos las hace saber. Y mi teléfono con WhatsApp, ¿no? Los accesos a nuestras redes sociales. Con esto, le doy las gracias a los que nos han seguido por Facebook y YouTube. Ya cerramos la exposición con ellos. Nos vemos la próxima semana, si desean, en el seminario que vamos a editar. Gracias por su participación. Si quieren hacer preguntas y los certificados, tienen que participar a través de GoToWebinar. Nuevamente, gracias a ustedes. Y nos quedamos con los que están en la plataforma de GoToWebinar para dar pase a la sesión de preguntas. No se olviden que la próxima semana tenemos errores frecuentes en las contrataciones con el Estado. Gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.